Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir nueva edición de La Lengua Desatada, como siempre, para hablar de cuestiones lingüísticas y a través de las palabras para llegar a muchas realidades que en ocasiones desconocemos. Les ponemos nombre y entonces nos fijamos un poquito más. Y nos interesa el mundo de la naturaleza. Vamos a intentar que al menos entre un poco de aire fresco en el programa a través de las palabras de nuestro invitado de hoy, nuestro colaborador habitual, a que nos encanta volver a recibir aquí en la Biblioteca Torrente Ballester, que es Raúl Alcanduerca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien, encantado de volver al programa de nuevo. Encantados de recibirte. Bueno, te he presentado como Raúl Alcanduerca, que es tu versión, por así decirlo, más literaria en esta tarea divulgativa que tú tienes del mundo de la naturaleza. También eres Raúl de Tapia, como botánico, como biólogo, como experto en naturaleza, que siempre nos das tantas visiones de esas cosas que yo decía, no nos vamos fijando, pero que queremos que estén presentes en nuestra vida, aunque vivamos en las ciudades. Hoy vamos a hablar de algo que tú me proponías, que son las migraciones. Y cuando tú me dijiste migraciones, inmediatamente pensé pues en las oscuras golondrinas, en los vencejos del verano, y dije, y verdaderamente hay muchos animales que ahora migran, vienen a nuestra tierra, aquí a Salamanca, en este momento, Raúl. Claro, las aves que nos llegan a España, a la península, en invierno son aquellas que no desean estar en el norte de Europa en las épocas más frías, en las épocas más duras, con mayor escasez de alimento. Aún así, en los últimos años se están produciendo menos migraciones invernales por el cambio climático. Las temperaturas no son tan bajas en estas zonas septentrionales, con lo cual se están quedando por encima de los Pirineos. Hay una influencia evidente de todo el cambio climático, de este aumento de temperaturas, en cómo se mueven las aves. Siempre contamos lo mismo, ¿no? Que antes por San Blas veías la cigüeña y ahora la ves muchísimo antes. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Cuando hablamos de migraciones, ahora, por ejemplo, para hablar de las personas, hablamos de migrantes, ya no decimos casi nunca emigrantes o inmigrantes, ¿no? Más bien migrantes. Las aves también migran. Y a veces lo hacen muy rápido porque van en busca de algo que les interesa mucho y a veces van más despacito, ¿no? Hay migraciones que se llaman prenupciales, posnupciales, ¿no? Sí, las migraciones prenupciales son las que buscan la reproducción en una zona grata, en una zona amable, tratando de llegar antes, sobre todo por la ocupación de los espacios. Existe una dura competencia en ocasiones incluso por los propios nidos, ¿no? Nidos muy concretos, pero sobre todo por los territorios. Interesa que el lugar donde tú vas a criar tenga recursos alimenticios, tenga seguridad, tenga amplias zonas de oteo. Necesitas unos condicionantes muy marcados. A diferencia de las posnupciales, que lo que terminan significando es que se están produciendo una vez que han acabado las nupcias, una vez que ha acabado el apareamiento y la cría, es decir, cuando los pollos ya son volanderos, ya marchan, y no existe, digamos, esa celeridad. Bien, son situaciones distintas. Si te parece, vamos a poner algún ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, aves prenupciales. ¿Por cuál podríamos empezar? Bueno, son muchas las que nos llegan, ¿no? Quizás una de las que tienen un nombre más curioso, que es el águila calzada. Es toda blanquecina por debajo, excepto un listón negro que bordea la parte inferior de las alas, y que termina desarrollando ese nombre debido a la agrupación de plumas que tiene en las patas y que le hace parecer, ¿no?, que va calzada. Es bellísima verla en vuelo, es muy nívea y termina generando a veces planeos y ascensos y descensos muy llamativos. Tiene un canto tremendamente curioso, y voy a contar una anécdota, porque es muy parecido su canto al sonido que hace una azada sueca. Hay una azada sueca que se pliega, es decir, no es una azada como la nuestra, sino que tiene como dos patillas que se pliegan, y hace un sonidillo metálico que es totalmente semejante al canto de la calzada. Tal es así que, utilizando esa azada, a nosotros nos ha llegado a pasar que se nos colocan las águilas calzadas dando vuelos encima de nosotros porque se creen que es un reclamo. Vaya, un reclamo, se puede engañar a las águilas calzadas. Entre las aves que tienen otro tipo de migración y que ya estamos viendo por aquí en las zonas húmedas de los alrededores de Salamanca, se encuentran las grullas y un poco menos los gansos, ¿no? Los gansos es uno de los ejemplos de lo que contaba, que se están quedando en el norte, ya no
no bajan los miles y miles de gansos. En Bellafáfila se llegaban a contabilizar 60.000-65.000 gansos. Eso ya no ha vuelto a ocurrir, es decir, el número de gansos que está llegando es muy reducido, o sea, de 5.000 gansos. Y lo que está ocurriendo es que se quedan en esas zonas de centro de Europa que mantienen la calidez y no llegan a bajar hacia nosotros, con las consecuencias que tienen esas concentraciones muchas veces en las cosechas. Es decir, fijaros como un daño climático, un daño en el cambio climático viene de rebote, digamos, por añadidura a la no migración de un ave. En el caso de las grullas, habrán llegado hace un mes, se reparten, en nuestro caso, por el embalse de Santa Teresa, en Salamanca, donde mayor concentración hay es en la zona de Cáceres, en el Villar de Pela, y las grullas son absolutamente diseñadas para ser hermosas. Tienen esas colas, supuestamente colas, que realmente son parte de las plumas del ala, que derivan a una especie de cola, y que su nombre original en castellano era grúa, de tal forma que llega un momento en el que al coexistir esa máquina que terminamos llamando grúa, por semejanza con la grulla, se dobla en dos palabras, ¿no? En grulla y en grúa, algo que no ocurre en inglés, que es crane, que la misma palabra define tanto al ave como a la máquina, ¿no? Y, de hecho hay un poema de Dylan Thomas en el que está hablando de una crane, no sabemos muy bien si está hablando de una grulla o de una grúa, porque yo creo que juega también con esa polisemia en el despiste. Doble sentido, ¿no? Qué interesante el nombre de la grulla, que también de ahí derivan otras palabras que yo no hubiera ni sospechado. Sí. Cuéntanos. Sí, el pedigrí, ¿no? Cuando queremos catalogar a un perro de raza, a un caballo de raza, ¿no? Y se cataloga el pedigrí, realmente lo que estamos catalogando es el pie de grulla, pedigrí. Los franceses y los ingleses, cuando querían marcar caballos de raza, lo hacían con una triple marca y con una raya inferior que era totalmente semejante a la huella de una grulla, ¿no? Un pie de grulla. Y de hecho, cuando establecían los árboles genealógicos para ver de quién era descendiente de determinado caballo, se terminaban formando unas ramificaciones también en lo que es en el cuaderno de notas totalmente semejante a esos pies de grulla. Y de esa manera terminamos heredando una palabra, o se termina construyendo una palabra por semejanza, ¿no? con esa pata de la grulla. Qué curioso el saber de dónde viene eso del pedigrí, por ejemplo, de un animal, de un perro que compramos, es que tiene sencillamente ese aspecto de pie de grulla. Bueno, hay aves que migran y hay aves que se quedan y ya no se van en todo el año, las llamadas aves residentes, ¿no? Aquí también hay algunas con nombres que nos interesan. Sí, tenemos muchísimas aves residentes. De todas maneras, también hay que pensar en las aves que no es una foto fija, es decir, tienen su movimiento, aunque tengan carencia por determinados sitios, pero, por ejemplo, los cernícalos, ¿no? Que era una de las aves que teníamos anotada para contar. Los cernícalos que viven en la catedral muchos días están cazando en la zona de Santa Marta o están cazando en el entorno de Miranda de Azán, ¿no? En los descampados, con lo cual no los veamos como que su entorno de movimiento es limitado, no lo tienen. Y fijaros, por ejemplo, los buitres, ¿no? Que pueden desplazarse 60-70 kilómetros sin ningún problema para carroñear, ¿no? En el caso del cernícalo, esa palabra que lo define, para mí se me hace muy hermosa, el cernir, ¿no? Porque se queda parado batiendo las alas, ¿no? Se queda cernido, ¿no? Cuando decimos hay que cernirse a un tema, nos tenemos que fijar en un determinado tema, no podemos deambular. Y curiosamente el cernícalo, para parar, tiene que estar moviendo las alas. Eso es una especie de paradoja, porque tiene que hacer un movimiento muy rápido para estar parado, ¿no? Y ese movimiento, que termina siendo un aleteo, es semejante al del cernidor, el que va separando las harinas para hacerlas más finas, y en origen tienen todos el mismo significado. Fíjate, porque cernícalo, de entrada, hasta a veces se utiliza como una palabra despectiva, tiene detrás esta historia tan interesante, ¿no? Cernir,
A partir de ahora, cuando digamos cernir, pensaremos también en las aves, en los cernícalos y en la relación que desde luego era insospechada, ¿no? En Salamanca se da una circunstancia con el cernícalo, y es que se ha acostumbrado a cazar por las noches, algo que es muy extraño, debido a la iluminación artística de las torres de la catedral y de los pináculos. ¿Porque se despistan? No, porque en ese momento salen las polillas, que son mariposas nocturnas de gran tamaño, con gran biomasa, y a ellos les interesa alimentarse justo en ese plazo de tiempo, porque son muy fáciles de cazar y están localizadas. Cernícalos listos, como todas, Sí, sí. como todas las aves. Cuando hablamos, por ejemplo, de milanos o de milanas, bueno, Milana, todo el mundo tiene en mente la historia de los santos inocentes y tiene en mente, por supuesto, la milana bonita. ¿Una milana y un milano es lo mismo, es el masculino y el femenino, o es que son diferentes? No, siempre se hace alusión a los milanos, es decir, al milbus milbus o el milbus migrans, el milano real o milano negro. Lo que ocurre que es una palabra que sí ha saltado, ¿no?, a la sociedad, ¿no?, el hecho de amilanarse, de quedar separado, ¿no?, de quedarse un poco despistado, pero siempre hace alusión a la misma especie. En España tenemos esas dos especies, ahora en invierno solo está el milano real, pero a partir de marzo llegan los milanos negros, ¿no?, que vienen de África y van ocupando los lugares de los reales, que los termina desplazando en ocasiones. Y es tremendo porque los milanos en inglés se llaman kite, cometa, ¿no?, y el milano real, que es más cobrizo, le dicen red kite los ingleses, y el negro black kite, ¿no? Y es que es verdad, el concepto este de cometa en alusión al tipo de vuelo que tiene. Tiene unos vuelos muy acrobáticos, con un movimiento de la cola muy medido, para hacer unos giros, unas evoluciones, unos descensos y unos ascensos increíbles. Yo creo que todo el mundo, por desgracia, lo ha experimentado cuando se lanzan a carroñear en la carretera y de repente te hacen un giro, te driblan y te quedas como diciendo, ¿qué ha hecho?, ¿no? Se pueden permitir ese riesgo por el control del vuelo que tienen, con todos los peligros que ocasionan. Y los milanos son los que están por aquí, son residentes, los que estamos comentando como aves residentes. Hay otra que tiene un nombre muy curioso, porque para todos, si no pensamos en aves, significa otra cosa, que es la espátula. ¿Qué son las espátulas? Las espátulas son unas aves zancudas, serían semejantes a la cigüeña más o menos en aspecto, excepto porque tienen el pico negro y completamente aplanado. Es una espátula, el pico completamente plano. Y dieron el aparecer hace ya varios años, varias décadas, en el entorno de la Laguna del Cristo, de forma muy esporádica, y poco a poco se ven con más frecuencia. Es una ave hermosísima, de nuevo, es muy grata de verla caminar, de verla andar, y sobre todo de verla alimentarse, porque parece que está utilizando un radar, está constantemente girando el pico derecha-izquierda, izquierda-derecha, porque va captando en ese movimiento los pequeños insectos, los crustáceos que hay dentro del agua. Las espátulas son fáciles de reconocer, por lo que hemos dicho, por ese pico, las podemos ver rápidamente, aunque no tengamos ni idea de aves. Bueno, aparte de los nombres de las aves como tal, también queríamos hablar hoy de la relación o de los nombres que hacen referencia a si las aves se quedan mucho rato en sus nidos o se van rápidamente. Son de los que se quedan hasta los 40 años ahí, como los jóvenes, o de los que a los 18 se han ido del nido, ¿no? En este sentido también hay una clasificación y unos nombres para todo ello, ¿no? Sí, la migración y los nidos, evidentemente, por lo menos las migraciones prenuciales están muy relacionadas, ¿no? Y hay aves que son muy fieles a las zonas de nidificación, es decir, siempre tienden a volver al lugar donde criaron o donde fueron ellas criadas, y se dice que son filopátridas, ¿no? Tienen pasión, feeling por la patria, por el lugar, ¿no? Que realmente sería una matria, si utilizáramos el término de Borges, porque se refiere al lugar de origen, ¿no? Y hay especies con esa marcada creencia, ¿no? Es el caso de las cigüeñas. Las cigüeñas incluso vuelven exactamente al mismo nido en el que criaron años anteriores, y los juveniles que salieron vuelven a los entornos donde fueron criados, es decir, van a ocupar espacios muy, muy cercanos. El hecho de la migración de las cigüeñas tiene una singularidad, y es que los jóvenes, las cigüeñas más jóvenes, siguen migrando porque es genético, es decir, es conductual, se produce una cascada hormonal que les hace emigrar,
pero las que ya tienen más edad, que ya han hecho los viajes varias veces, tienden a quedarse. Ya ven que no es necesario marchar, los entornos son cálidos, los entornos proveen de alimento y se quedan deambulando por los lugares en torno a los nidos. Y es muy interesante el hecho de que cuando se producen esas migraciones, los nidos más grandes, los nidos más voluminosos, son los más deseados, son aquellos por los que se pegan en las parejas, ¿no? Y son los más productivos, los que más crías sacan. De las investigaciones más interesantes que he leído últimamente. Pues nos apuntamos esta palabra, filopátridas. Filopátridas. Hay aves nidífugas, que ya nos habla idea de por dónde va la cosa. Sí, sí. Cuando imaginamos unos pollos en el nido, los imaginamos siempre lampiños, ¿no? Sin plumas y con los ojos poquito desarrollados y tal. La realidad, por ejemplo, en el caso de las perdices, es que son aves nada más nacer nidífugas, porque pasan muy pocos días en el nido, apenas salen del cascarón, pueden marchar porque ya tienen el plumón desarrollado y tienen los ojos bien abiertos y tienen cierta autonomía tanto de movimiento como para la búsqueda del alimento. Entonces se pueden permitir ese lujo de fugarse del nido, ¿no? de ser nidífugas, son muy precoces. Aquí los vemos en el caso de los patos, de los ánades reales. Si nos acordamos, o cuando hemos ido a algún acuario que vemos los patos jovencitos, los veis ya con esa pluma joven amarilla, con los ojos bien desarrollados, y lo que nos está contando es que tienen de nuevo esa vida propia, ¿no? Que van a poder deambular siempre con la vigilancia de los parentales, pero con cierta libertad. Aves nidífugas y luego hay aves nidícolas. Sí, las nidícolas son aquellas que necesitan estar en el nido un tiempo porque al nacer no tienen el desarrollo completo, tienen esos ojazos tremendos que todavía no se abren, no tienen ni un solo cañón de las plumas en el cuerpo, los vemos casi como saurios, ¿no? Como dinosaurios pequeñitos que están empezando a salir a la vida. Necesitan de cuidados parentales, necesitan alimentarse para terminar de desarrollarse. Tenemos ejemplos muy singulares, cercanos, ¿no? El caso de los carboneros y herrerillos que vemos habitualmente en los parques y jardines, pero hablando de aves migratorias, las golondrinas. Las golondrinas tienen pollos que necesitan estar mucho tiempo en ese nido alfarero, ¿no? En ese nido de barro, hasta que empiezan a desarrollar los primeros vuelos. Son como conservadoras las golondrinas, ¿no? Vuelven al mismo nido, se quedan mucho tiempo en el nido, ¿no? Es curioso cómo... Sí, pero tiene también cierta lógica por el coste energético que supone elaborar un nido de barro. Claro. A mí es uno de los nidos que más me impresiona por el hecho de ir pella a pella de barro, pequeñas bolitas de barro, haciendo hileras hasta cerrar el espacio en el que pueden estar 4 o 5 pollos con comodidad. Ese esfuerzo pues lo tienen que rentabilizar al año siguiente, bien volviendo al mismo nido, a la misma colonia, en el que aprovechan los nidos existentes o los recomponen los que en algún momento dado se han deteriorado. Bueno, estamos con Raúl de Tapia y estamos repasando vocabulario que tiene que ver con el mundo de la naturaleza y especialmente con las migraciones. Hemos hablado de aves que se mueven mucho, de otras que se quedan, de cómo son en relación con los nidos, y también nos gustaría hablar de cómo se llaman, de palabras que definen las agrupaciones, los nombres colectivos de diferentes agrupaciones de animales, no solo ya de aves. O sea, todo el mundo sabe que cuando ve unas ovejas juntas eso es un rebaño. Pero hay otros nombres que no los tenemos tan claros, hay veces que no sabemos muy bien, ¿no? Cómo tenemos que definirlo. Sí, por continuar con el hilo de las aves, cuando vemos migrar las grullas, vemos esa formación en V, ¿no? Que lo que tratan es de aprovechar el vuelo de la manera más eficaz posible y más eficiente, energéticamente hablando. Entonces estamos viendo un bando migratorio, las grullas, las espátulas que hacíamos alusión, pero incluso cuando vamos al estrecho de Gibraltar y vemos los saltos hacia África, vemos concentraciones indescriptibles, por ejemplo, de cigüeñas. Estamos viendo bandos de miles de cigüeñas o bandos de miles de milanos. Creo que es una experiencia que todo el mundo debería disfrutar, ¿no? Bajar a la zona de Tarifa, aprovechar para comer productos de la mar y quedarse extasiado viendo esos bandos formados por
tal agrupación de individuos que muchas veces nublan el cielo, ¿no? Hablas de bandos todo el tiempo y no de bandadas, pero también podemos decir bandadas, ¿no? Sí, cuando tienes una agrupación de bandos tenemos bandadas, porque los estorninos, cuando llegan a dormir a la ciudad, vienen de las dehesas donde se han estado alimentando, vienen en bandadas. Llega un primer bando, llega un segundo bando, y en ocasiones llegas a verlos que se solapan los bandos en altura. Tienes un bando más bajo y tienes un bando superior. Y creo que es el bando más bello y más estético que nos podemos encontrar en el campo, ¿no? Esas coreografías que hacen de nubes negras con todos esos píxeles que son... Sí, que parece que están bailando, ¿no? En el aire. Tiene una explicación científica. Los bandos de estorninos solo se forman en invierno porque en las épocas de reproducción se distancian, pero es una manera de protegerse. El grupo protege frente a depredadores. Además, esos movimientos tan ágiles que muchas veces no entiendes cómo el bando ha girado en un par de segundos y ha cambiado de rumbo, y se basa un poco en la teoría del caos, dentro de lo que se llama teoría de la información, en el hecho de que un individuo solo está pendiente de 4 o 5 individuos que hay al lado. Entonces, en cuanto uno de esos individuos se mueve, él también se mueve, ¿no? Entonces, por eso se trasladan esos movimientos tan ágiles. Sí. Bueno, sabemos cómo denominamos a los grupos de pájaros, pero, por ejemplo, cuando hablamos de peces, ahí ya no lo tenemos tan claro, ¿eh? No sabemos, un banco de peces, a ver, cuéntanos. Sí, para mí es una palabra increíble, cardumen. Cardumen. Sí, es de estas palabras eufónicas, ¿no? Que tiene una sonoridad tremenda, y cuando ves un cardumen en el mar es un auténtico espectáculo. Nosotros hemos visto cardúmenes de anchoas yendo a ver cetáceos al Canal de la Mancha, ¿no? Viajando de España a Inglaterra. Y literalmente el cardumen de anchoas es como si hirviera el agua. Está formando un burbujeo espectacular, y son en los momentos de ese burbujeo, de servir el agua, en los que están llegando los delfines, que cazan en grupo para, de alguna forma, rentabilizar también el hecho de la caza, y saltan fuera del agua. Déjame que vuelva al rebaño, antes de que se nos acabe el tiempo, porque nos queda muy poquito, tenemos que dejar un huequito para nuestra palabra y nuestro libro. Vuelvo al rebaño para preguntarte por 2 palabras que ya no sé si están prácticamente en desuso o casi, o no tanto, que, por ejemplo, la primera de ellas es la trashumancia, pero luego hay otro tipo de trashumancia que quiero que también nos cuentes. Sí, la trashumancia todos la conocemos porque alguna vez hemos visto pasar las ovejas, ¿no?, por el puente romano, en esos pasos del norte al sur y del sur al norte de los rebaños, para aprovechar los pastizales, los prados, en las épocas que son más productivos. Son desplazamientos a larga distancia, pero en el caso de la trasterminancia son desplazamientos más cercanos, ¿no?, de apenas 100 kilómetros, de 50 kilómetros, en el que el rebaño puede estar en el fondo del valle un tiempo, subir al alto de la montaña y volver a bajar. Reproducen, digamos, el mismo tipo de movimiento por la misma necesidad, solo que los recorridos y los tiempos son distintos. Y se llama trasterminancia, ¿no? La transhumancia, que todos conocemos. Es verdad que hace mucho que no vemos pasar, o no sé, a lo mejor yo no he estado muy atenta, y como también se hace en unos horarios nocturnos, pero hace mucho que no vemos esas fotos tan bonitas que después nos deja el paso de las ovejas por la ciudad. Bueno, terminamos, Raúl. Nos quedan un par de minutitos para recomendar, como siempre, un libro, que siempre nos traes alguna joyita que tiene que ver con el mundo natural. Pues cuéntanos. En esta ocasión no lo he traído, pero es el que estoy leyendo ahora por descubrimiento, que es el libro del frío, de Antonio Gamoneda. Se titula El libro del frío. Sí, lo he traído a colación un poco porque por fin llega el frío, ¿no?, o está empezando a llegar el frío. Y aun cuando es un libro de prosa poética, de este excelente leonés, tiene una carga naturalística indescriptible. Yo creo que es de los 90, es una obra fundacional de Gamoneda, pero es de los libros que cuando los descubres te das cuenta que hace grande a un poeta, y que hace grande a la naturaleza también muchas veces, que son los propios poetas. O sea, que hay poesía, hay prosa poética, no sé si hay naturaleza, que efectivamente siempre suele estar por ahí en el fondo de la cuestión poética. Raúl, ya tengo aquí, para que todavía no habías venido en esta temporada, para que tengamos tu primera palabra en la caja de palabras especiales, que a ver con qué tiene que ver hoy. Cuéntame. Nada, cardumen. Cardumen. La he criticado positivamente antes porque creo que
a los que vivimos tierra adentro se nos hacen extraños los cardúmenes, pero sobre todo, como decía, por esa sonoridad que tiene. Me parece. Pues aquí la apuntamos, la dejamos en nuestra caja de palabras especiales, bien merecido lo tiene, porque efectivamente es una palabra bonita y que la mayor parte de nosotros desconocíamos o no utilizábamos. Muchas gracias, Raúl, por haber venido al programa un día más. Seguiremos hablando de lo que tú quieras relacionado con el mundo de la naturaleza. Gracias. Genial, muchas gracias. Y aquí cerramos por hoy La Lengua Desatada. Nos encontramos la próxima semana. Ya saben, nos pueden seguir también en redes sociales y enviarnos cualquier comentario, cualquier mensaje a través de las redes o también en nuestro correo electrónico. Gracias por seguirnos. Adiós.